Táchira, potencia informativa. Bolívar está vivo, en el amor del pueblo. Además, el Bolívar que nos presenta Luis Alberto Lamata es Bolívar. ¿Quiénes han visto la película? Levanten la mano. La almiranta en jefa, y la llamé en estos días, el domingo, para darle unas instrucciones, y estaba viendo la película y yo dije, no, hablamos después, porque uno se puede perder un segundo de esa película. Hermosísima. Uno ve lo grandioso de esa generación de libertadores que están en nuestras venas aquí y que resucitó Hugo Chávez. Hugo Chávez, el hombre que nació por aquí, para allá abajo, en un pueblito, en Sabaneta. Pata en el suelo, campesino pata en el suelo. Y del campesino pata en el suelo surgió un gigante. Un gigante. El caso de Bolívar fue distinto. Un niño rebelde desde que prácticamente vio las primeras luces de su vida, de una de las familias más adineradas del mantuanaje caraqueño de la época, y rompió con todos los moldes de su época. Ustedes tienen que ver la escena entre su hermana María Antonia y Bolívar. Esa es una escena cumbre de la historia, cómo Bolívar rompe con los perjuicios, con los complejos, con los esquemas racistas de su época y de su clase social. Rompe con el mantuanaje, rompe con la oligarquía, temprano rompe, y abre su amor hacia el futuro. Entender en 1814, 15, 16, entender que nuestros abuelos africanos, nuestros abuelos negros, eran seres humanos y merecían la dignidad y la libertad, era muy avanzado para la época. Es difícil conseguir en la historia de la humanidad quien entendiera eso en la época. Al África le cayeron como buitres y hienas, como pretenden caerle hoy a Siria, como le cayeron a Libia, como le cayeron a Irak, igualito. Hace 500 años son los mismos imperios, acomplejados, creyéndose superiores a nosotros. Le cayeron y la destruyeron y trajeron la esclavitud a nuestras tierras. Y Bolívar rompió con eso. Y con un proyecto de igualdad se lanzó casi solo, dirigiendo ejércitos de pueblos. ¿Cuántos andinos fueron y llegaron al Potosí? ¿Cuánta gente de lo que hoy es el Táchira llegó al Potosí? Llegó a Junín, llegó a Pinchincha. ¿Cuántos tachirenses, merideños y trujillanos, orientales, llaneros llegaron a Ayacucho? Miles, miles llegaron. Llevaban un proyecto de igualdad. Bolívar fue traicionado en su proyecto. Tremendo espacio, todo esto que está aquí. Ocupábamos en Colombia, la original, la Gran Colombia llamada así, el inmenso espacio del Caribe colombiano de hoy y de la Venezuela bolivariana de hoy. El inmenso espacio abierto hacia el Atlántico oriental. Fuimos también Panamá, Centroamérica, porque Panamá fue territorio independizado por Bolívar, solo por Bolívar, no como dicen ahora. Cuando separaron a Panamá de Colombia, dicen que es la independencia. Fue al revés, fue el momento que se impuso la rapiña colonial de los Estados Unidos en un territorio vital de la humanidad que era nuestro, bolivariano, independiente. Fuimos el Pacífico ecuatoriano, fuimos el Pacífico peruano y fuimos el Pacífico boliviano. Fuimos los Andes completos, territorio de Bolívar. Tremendo y extenso territorio lleno de seres humanos en búsqueda de la libertad, y luego nos descuartizaron a pedazos. Bolívar, veníamos leyendo cuando veníamos para acá un escrito de Bolívar, o
más que un escrito, una historia que tiene mucha vigencia. Yo quisiera compartirlo aquí, con nuestros compañeros, hermanos y nuestras compañeras, hermanas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre todo para elevar la conciencia de dónde venimos y de cómo debemos cuidar el momento histórico que estamos viviendo. Oído, compañeros militares, compañeras militares, de lo que debemos elevar la conciencia y la vigilancia para la estabilidad, la independencia y la paz de este territorio. Bolívar se desplegó, fíjense ustedes, el siglo XIX venezolano y el siglo XIX del Imperio estadounidense. Una reflexión. Bolívar le tocó expandirse en un amplio despliegue territorial y tuvo que ir con sus ejércitos a liberar otros espacios de esta América. Y mientras él se movía por allá, se consolidaba la conspiración de Santander, se consolidaba la conspiración de Páez, se consolidaba la conspiración de Juan José Flores, lamentable, ¿verdad? La conspiración de la oligarquía limeña y de la oligarquía paceña. Y él, el cuerpo no le dio más. Ustedes van a ver lo que voy a leer aquí. El cuerpo no le dio más. Los Estados Unidos se consolidó en un espacio bastante pequeño. Estudien la historia, camaradas, estudiemos la historia. Lo que fueron las 13 colonias que se independizaron del Imperio Británico y definieron un proyecto imperial en su nacimiento, un proyecto imperial, y consolidaron el espacio, el territorio, la economía y una fuerza militar muy poderosa para la época. Todo, desde la ideología imperial hasta la fuerza económica, todo made in el Reino Británico. Fue como un traslado directo. El Reino Británico fundó, se movió en esas 13 colonias y después de allí surgió la idea de un superimperio. Y están ellos desplegando la idea de ese imperio todavía. Y consolidaron espacio, territorio, consolidaron su estado y luego empezaron la expansión hacia el famoso oeste americano, que tiene tantas películas, ¿no? Su expansión hacia el sur. Le compraron Luisiana a Francia, se apoderaron de la Florida, luego fueron por Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Islas Guam, Panamá. Habían pasado 100 años, prácticamente un poco más, de la independencia de las 13 colonias, y ellos estaban expandiéndose hacia Cuba, Puerto Rico, Filipinas. En 1848 le quitaron más de la mitad del territorio a México. A México, lo que hoy es Texas, California, era México. Imagínense ustedes, si nuestro libertador hubiera consolidado el proyecto de confederación de las repúblicas antes colonia española, hubiera sido un inmenso territorio de paz e independencia, desde California, Texas, la Florida, hasta abajo, hasta la Patagonia suramericana. Y el núcleo central, Colombia. Nos desgajaron, compatriotas, nos desgajaron. Y apenas ahora, en esta época, está empezando una nueva era de unión, de independencia. Y ojalá de paz, ojalá de paz. Atención, alerta, compañeros militares, alerta al pueblo, ojalá de paz. Porque el imperio se cree con la fuerza suficiente para tirar una ofensiva ahorita general y apoderarse otra vez y tragarnos a toditos. Ellos creen que tienen fuerza para eso. Nosotros tenemos que demostrar y disuadir a cualquier fuerza que no se metan con Venezuela, con Sudamérica y con América Latina, que no se metan con nosotros y que haya paz en el mundo.
Entonces hay que comparar las historias para hacer las rectificaciones posibles en las nuevas épocas que estamos viviendo. Debemos consolidar sólidamente a Venezuela, sólidamente, compañeros, del alto mando político, sólidamente, compañeros, del alto mando militar, sólidamente, pueblo militar, pueblo de a pie de la calle. Al final somos el mismo pueblo. Debemos consolidar sólidamente a Venezuela como base fundamental de las ideas de independencia, de unión de Bolívar y de Chávez para el siglo XXI. Debemos consolidar sólidamente el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, como los espacios geopolíticos para el despliegue de la nueva independencia, si queremos tener derecho a vivir y asistir, si no queremos retrogradar a épocas de esclavitud. Hay gente que cree que no se puede retrogradar, claro que sí. Hay gente que creía que no era posible golpes de Estado, otra vez en América Latina. Aquí está el compañero José Vicente Rangel, ¿no?, que ha vivido todas estas épocas históricas. Y parecía imposible, ¿verdad?, nuevos golpes de Estado. Pero los vivimos aquí en Venezuela hace 11 años. Bueno, en Chile hace 40 años la llamaban la Suiza de América y todo el mundo decía que era imposible un golpe de Estado. Y vino el peor, más tenebroso golpe de Estado y el resurgimiento del fascismo en un espacio como Chile, que era una cultura impecable de democracia, de convivencia y de paz, ¿verdad? José Vicente vivió en Chile muchos años, pudiera comentarnos eso. José Vicente, ¿cómo fue la ruptura del fascismo contrarrevolucionario chileno con la cultura de paz? Compañero José Vicente Rangel. Se impuso, como tú lo decías, frente al gobierno popular democrático de tránsito al socialismo de Salvador Allende, un modelo alternativo concebido por la derecha chilena, pero en ese episodio jugó un papel determinante Estados Unidos. El golpe contra Allende que como tú dices se van a cumplir el 11 de septiembre 40 años, contó desde el primer momento, tan pronto Allende fue electo presidente, con el respaldo de los Estados Unidos, y toda la confabulación fue concebida y adelantada desde Washington. Incluso hay un detalle muy importante, que es el papel que jugaron algunos medios de comunicación de Chile en el golpe, lo cual es una experiencia que hay que tomar en cuenta, porque esa simbiosis fascismo que se traduce en golpe de Estado con las fuerzas de la ultraderecha se repite en América Latina. Hoy, por ejemplo, el poder mediático y la batalla que se está dando en el campo de la comunicación, en cierta forma se corresponde con ese esquema que fue aplicado en Chile. Cuando el dueño del diario El Mercurio, el equivalente a lo que es hoy en Venezuela el Universal o el Nacional, se fue a Washington y llegó a un acuerdo con el gobernante norteamericano de la época para recibir una ayuda económica importante. Esa ayuda fue determinante en el desencadenamiento final del golpe. De tal manera que esos factores que se conjugaron en la experiencia chilena circulan por toda la región. Y no solamente se hicieron presentes cuando el golpe del 11 de abril en Venezuela, donde fue evidente la manera como se vinculó el medio de comunicación, la extrema derecha, los partidos de las fuerzas de la Cuarta República, los partidos políticos, y a ellos pues los militares que traicionaron la lealtad y el juramento con el presidente Chávez. Ese episodio
reeditó ese proceso de golpes de Estado en América Latina, que luego se produjo también en Honduras y que ha estado latente en muchos otros episodios, como fue el intento de golpe contra el presidente Correa en el Ecuador. Y desde luego el último, como hubiese Diosdado, el golpe, ese golpe sutil, enmascarado, que se produjo en Paraguay. Pues bien, esa es una amenaza que está presente, ¿no? No creo que haya ningún país de la región que esté a salvo de esa aventura. Y el clima que se respira hoy en el mundo, la agresión que se ve venir por parte del imperio contra Siria, indica que los factores de poder de los Estados Unidos, coaligados con la Gran Bretaña, con Francia, están dispuestos a actuar de manera terminante, y que la región latinoamericana es uno de los aspectos que ellos están estudiando más a fondo. Porque aquí es evidente que existe un movimiento popular en ascenso en América Latina. Las fuerzas de la revolución se han venido consolidando, y entre otras, pues lo que representa Venezuela. Entonces no hay que ser ingenuos para no pensar que hay una posibilidad cierta de que aventuras como las que están a punto de producirse en el Medio Oriente también tengan una repercusión en América Latina. Y en ese sentido, pues, es muy importante que nosotros, que aquí en Venezuela, con el potencial que tiene la revolución bolivariana, sea una referencia importante para las luchas populares en la región, y que al mismo tiempo lo que ya se ha dado en Venezuela, que es algo concreto, que no es simplemente consigna, que es la unión pueblo-fuerza armada, que tiene un poder inmenso hoy en día en el país y una proyección continental, se consolide como alternativa frente a cualquier intento imperial por involucrarse en una aventura más en la región. Bueno, eso es sabiduría pura, pues, producto de las luchas de todos estos años. Luchar, luchar, luchar. Cada año, cada década, luchar cada segundo, cada momento, pues. Luchar siempre. Lo que dice el comandante Fidel Castro, uno debe luchar hasta en las peores circunstancias que le toquen en la vida. Solo o sola, luchar. Más aún en las circunstancias que estamos nosotros, que estamos juntos, acompañados, victoriosos, y además con todo un pueblo de América Latina con el cual conversábamos en estos días. Hablábamos con dirigentes de otras partes de América Latina que nos están visitando. Diversos dirigentes de varios países nos están visitando. Y estamos haciendo reuniones en privado, evaluando esto, y nosotros les decíamos a ellos, a algunos de ellos, preparando una línea estratégica de defensa de la revolución bolivariana en toda América Latina. Y en el mundo entero la estamos preparando. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. A Venezuela nadie la va a vencer. Nadie. Y nos vamos a defender con los dientes, si es con los dientes que tenemos que defendernos. Y nos vamos a esparramar por toda América Latina, si así es, hace falta esparramarse otra vez. Y en el mundo entero tenemos gente que levantará la voz si a Venezuela la toca el imperio. En el mundo entero, compatriotas, en el amplio mundo, tenemos hermanos en todas partes, incluyendo los Estados Unidos. Hay una expresión venezolana, pero no se puede decir porque, bueno, todas las cosas cambian. Hay muchas expresiones que nosotros decíamos en el lenguaje normal que ahora necesariamente tienden a afectar sensibilidades, pero nosotros no estamos solos, se puede decir, ni estamos cruzados de brazos. Solo estamos desplegando el derecho que tenemos a vivir en paz, en democracia, a hacer una revolución social, a manejar nuestro petróleo de manera soberana como lo hacemos,
porque el petróleo es de Venezuela. O es de Venezuela o es de Venezuela. Nunca será de los gringos. No va a ser más nunca de los gringos. O es nuestro o no será de nadie. Que lo sepa el imperio norteamericano. El petróleo es venezolano o no será de nadie. Así de sencillo. Y nosotros les decíamos a estos compatriotas de América Latina que han venido, ellos quieren despachar y acabar, bueno, cumplir su plan estratégico que lo ha denunciado Walter Martínez. Walter Martínez en su programa Dossier y en Telesur se ha denunciado este plan. Ellos definieron hace más de 10 años que iban por Irak, Libia, Siria, Irán, etcétera. Y vienen cumpliendo en el Medio Oriente el control total del Medio Oriente. A la masacre del pueblo palestino, que ya tiene 6 décadas, infame masacre, donde han sacado un pueblo que vivía en su territorio desde hace 3000 años, lo han sacado de su territorio. ¿Y qué dice el mundo árabe? ¿Qué dicen los pueblos islámicos? ¿Qué dicen los pueblos del mundo? Solo declaraciones oficiales en la ONU. Ahí está el pueblo palestino, perseguido, masacrado, humillado, explotado. Algún día eso se acabará, no tenemos ninguna duda. Cuidado si con el arranque de una gran guerra en Siria es el principio del fin de la dominación sionista sobre el pueblo palestino. Cuidado si es el principio del fin. Porque los pueblos árabes se van a defender. Fueron contra... Bueno, ¿qué inventaron contra Palestina hace 60 años? Una resolución en la ONU y sacaron al pueblo palestino de su tierra. Y no hay forma de que se busque una solución al derecho del pueblo palestino a vivir en su tierra. Y recientemente, hace 10 años, ¿qué hicieron con el pueblo de Irak? Inventaron una mentira. ¿Cuántas veces lo han hecho? Que había armas de destrucción masiva y el mundo entero lo creyó. Porque todo, el CNN, NBC, ABC, la BBC, etcétera, etcétera, bombardearon con una guerra psicológica al mundo entero y creyeron que había armas de destrucción masiva en Irak y justificaron la masacre de 1 millón de muertos. 1 millón. ¿Quién paga los muertos del pueblo árabe de Irak? Lo mismo hicieron con Libia. Dijeron que Gaddafi había bombardeado una plaza, la Plaza Verde, y llegó el periodista de Telesur 24 horas después y demostró que era mentira. Pero ya estaba aprobada la resolución de la ONU y arrasaron 20.000 incursiones aéreas en Libia y acabaron con Libia. Y los pozos petroleros de Libia, que están en la región de Oriente, del Oriente Libio, donde empezó la insurrección, Benghazi, están en manos de quién ahora? De las transnacionales norteamericanas y algunas transnacionales europeas. Y ahora lo mismo con Siria. Siria ha resistido y seguirá resistiendo. Yo le hago un llamado desde aquí, desde esta tierra tachirense, desde los Andes venezolanos, al pueblo árabe que vive en nuestras tierras venezolanas, al pueblo sirio que vive en nuestras tierras, a los pueblos palestinos que viven en nuestras tierras, a los pueblos del Líbano que viven en nuestras tierras y a los pueblos árabes en general. Cuando digo nuestras tierras, digo Venezuela, América del Sur, Centroamérica, el Caribe, y a los hermanos árabes del mundo, a los pueblos islámicos, que hagamos todo lo que haya que hacer para detener el ataque militar contra Siria, la guerra contra Siria, la destrucción de Siria, la división de Siria. No se justifica el ataque militar contra Siria. No tienen moral, compañeros, no tienen moral. ¿Quiénes fabrican las armas químicas y biológicas en el mundo? ¿Quiénes han lanzado las balas? Estas balas que tienen fósforo y uranio empobrecido. ¿Cuántas balas de uranio empobrecido le lanzaron al pueblo de Irak? ¿Cuántos niños tienen cáncer y están muriendo?
¿Cuántas balas de uranio empobrecido le lanzaron? ¿Y quién se las lanzó al pueblo de Libia? ¿El gobierno de los Estados Unidos? Entonces el mundo podría hacer una misión militar para ir sobre el pueblo de Estados Unidos. No, creemos en la paz, pero debe acabarse. Los abusos no tienen moral y están creando el expediente. Qué casualidad que 3 días antes de estos hechos del supuesto ataque químico, ya se sabía meses antes que la oposición terrorista armada por Occidente había lanzado ataques químicos comprobados. No dijeron nada. Todo parecía indicar que es un expediente que se está armando contra Siria. Y nosotros le decíamos a los compañeros de América Latina, oído, miren lo que le decíamos, hace varios días, y ayer, todos los días está llegando gente aquí de América Latina y el Caribe, todos los días. Le decíamos, ellos quieren despachar y armar una gran guerra como parte de la fórmula para la crisis económica que tiene Europa. Ahora los desempleados europeos, ahora los desahuciados de España y de Europa, su única preocupación será la guerra. Y no que le están quitando las viviendas, no que le están quitando la salud, la educación social, el derecho al estudio, a la educación pública. Recientemente hubo una provocación en el estrecho de Gibraltar. Qué casualidad, en medio de la crisis española que no aguanta más. No tengo ninguna duda, para desviar la atención del pueblo español de su crisis económica y para iniciar con tambores de guerra una nueva situación. Siempre el capitalismo ha actuado de la misma manera. Pero además quieren despachar y acabar con Siria como bastión de la independencia árabe, como muro de contención al expansionismo sionista. Siria es el muro de contención al expansionismo sionista. Si Siria cae, caerá la causa de resistencia árabe. Así será. Y después venir por nosotros, para cazarnos a uno por uno. Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Cuba, Nicaragua, América Latina, el Caribe. Esos son sus planes, pues. Una cosa es que ellos planifiquen eso y otro que lo conquisten, que lo logren. Menos con la experiencia y la fuerza que hoy tenemos. Por eso es que lo que yo denuncié ahorita, que es titular aquí en algunas páginas, es absolutamente cierto. ¿Qué dice? Dice José Vicente, siempre pendiente de los últimos tips. No deja sin información, ¿no? Información de última hora. Ellos tomaron el titular: Maduro asegura que el plan era matarlo en simultáneo al ataque contra Siria. Bueno, te quedó bien. No es la primera vez. Fue igual en el 2002-2003. Fue igual. El ataque contra el comandante Chávez, bueno, venía el plan, ocuparon Afganistán. ¿Y qué hicieron en Afganistán? Masacrar a un pueblo. Y ahora Afganistán es un centro de producción y consumo de opio y de las drogas más duras del continente. El golpe preventivo contra la revolución bolivariana, y luego venía la invasión de Irak y el despliegue de fuerza contra Irán. A Irán la tienen amenazada con un expediente falso. No han podido con Irán, ni podrán con Irán. Lo acusan de estar construyendo una bomba atómica. ¿Y quiénes lo acusan? Las que tienen las bombas atómicas. Quienes lanzaron la bomba atómica contra Hiroshima y Nagasaki en 1945. Tienen centenares de ojivas nucleares y acusan a Irán de querer construir una bomba nuclear. Irán ha sido muy clara: no está construyendo una bomba nuclear. Pero con esa justificación la bloquean, la persiguen económicamente y la amenazan militarmente. Es todo un plan, compañero. Por eso nosotros tenemos que
Estar siempre alertas y pendientes de lo que pasa en el mundo. Pendientes. Debemos consolidar Venezuela como bastión de paz, de dignidad, de soberanía. Miren lo que pasaba aquí, compañeros. Hoy nosotros, nuestra estrategia tiene que ser consolidar Venezuela, consolidar la unión del ALBA, de Petrocaribe, de UNASUR, consolidar las alianzas con Rusia, China, los BRICS, consolidar los espacios de paz, compañero canciller Elías Agua, en la ONU, tomar iniciativas permanentes de paz y acorralar la guerra en todas sus expresiones. Es una estrategia que responde a los mismos objetivos de hace 200 años, pero con métodos de esta época. Fíjense ustedes lo que le tocó al Libertador. Un 28 de agosto de 1828, un día como hoy, era el primer día de la dictadura de plenos poderes que asumió el Libertador Bolívar. Le tocó ante la traición de Santander en el Congreso de Ocaña, que describe muy bien el diario de Bucaramanga. Recientemente pasaron una serie, deberían repetirla, en Venezolana de Televisión, en un buen horario, bien promocionada, llamada El Diario de Bucaramanga, hecha por el compañero Simón Pestana. Extraordinaria película también, extraordinaria. Bolívar entonces, un día como hoy, estaba asumiendo el primer día, con el último esfuerzo que hizo desde Bogotá para salvar Colombia. Se vino hasta aquí, ya muy debilitado físicamente, y la intriga había avanzado demasiado. Un 28 de agosto de 1828, Bolívar eliminaba la vicepresidencia de la República. Santander, que era el vicepresidente de la República, designado por Bolívar, de la República de Colombia, la original, la grande, la nuestra. Santander quedaba fuera del gobierno. Bolívar le ofrece la embajada de Colombia en los Estados Unidos. El traidor acepta, pero pide unos meses para arreglar supuestamente asuntos personales. Ya el traidor estaba en cuenta del plan para asesinar a Bolívar. Y por supuesto, no quería estar fuera de Colombia luego de consumado el crimen. A la postre, el atentado del 25 de septiembre, casi un mes después, del mismo año 28, fracasaría y Santander sería el principal culpable del mismo. Santander lo salvó Manuelita Bolívar, lo salvó en el último segundo. Bolívar saltó esa casa, llaman el Palacio de San Marcos, ahí en Bogotá, es la casa de Bolívar, tiene el nombre de la época de la colonia, pero esa es la casa de Bolívar. Ahí está el cuarto donde él vivía, donde dormía, y la ventana por donde se salvó. Y corrió y se puso debajo de un puente, bueno, con temperaturas de 5, 4 grados, ya enfermo, ya debilitado su cuerpo por todo lo que le había tocado vivir. A la postre, el atentado del 25 de septiembre fracasaría y Santander sería el principal culpable del mismo. Fue condenado Santander a la pena de muerte. La generosidad del Libertador conmutó la pena de muerte por la del destierro. Se cumplió aquel ciclo otra vez. A una conspiración siguió un perdón y a un perdón sigue otra conspiración. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera cumplido la justicia de esa época histórica? Piensa uno, ¿no? Luego Bolívar entró en su decline físico y murió 1 año y 3 meses después de este suceso, 29, 30. Y Santander volvió y se consumó la traición. Completa traición se consumó. Un 28 de agosto también, un día como hoy, en 1830, un pillastre llamado Ángel Quintero, al servicio de paz, propone ante el Congreso de Valencia que de traspasar Bolívar los límites de Venezuela, por aquí mismo, por Táchira, atención tachirense,
amenazaban a Bolívar que de traspasar los límites de Venezuela, Bolívar fuera capturado y pasado por las armas. Recordemos que aquel Congreso fue en el que se consumó la separación de Venezuela de Colombia. Tiempos de traiciones, tiempos de división, tiempos de destrucción, tiempos de dependencia, de esclavitud, fueron los que legaron los traidores a Venezuela, hasta que llegó la revolución bolivariana, hasta que llegó Chávez, hasta que llegó un pueblo despierto, hasta que llegamos nosotros y nosotras, Fuerza Armada, pueblo de Venezuela. Así que, extraordinaria idea la de gobierno de eficiencia de calle con el pueblo, pero extraordinaria idea creada por el genio de nuestro alto mando militar, y allí nuestra compañera almiranta en jefa Carmen Meléndez y nuestro compañero general en jefe Padrino López. Quiero felicitarlos, y la felicitación en ustedes dos la extiendo a todo el alto mando militar y a todos los jefes militares, soldados, oficiales de nuestra gloriosa Fuerza Armada, por haber creado esta fórmula que hemos denominado gobierno de eficiencia militar en la calle. Y quiero instarlos a continuarla, a profundizarla, a perfeccionarla, porque con esta idea de gobierno militar en la calle, fíjense ustedes los distintos elementos que tocamos. Uno, el bienestar social. Hay que profundizar el bienestar social, la estabilidad de la familia, los planes de vivienda de la familia, bueno, los servicios de un carrito que tanto preocupaba al comandante Chávez, ¿verdad? Estabilizar y mejorar cada vez más los ingresos. Por ahí va a haber una sorpresa para seguir mejorando y siguiendo el curso del comandante Chávez, fortalecer la estabilidad económica de la familia militar, así como estamos fortaleciendo la estabilidad económica social de toda la familia trabajadora venezolana, de todo el pueblo venezolano. Pero la gran misión Negro Primero, creada por el comandante Chávez desde La Habana en sus últimos días de vida, está demostrando que es eficiente. Y además, que es la fórmula, pues, gran misión Negro Primero, ejecutada a través del gobierno de eficiencia militar de calle, que nos permite atender, bueno, a las parturientas, a las mujeres parturientas que son las madres de los hijos de la familia militar venezolana. Nos permite atender con recursos que tenemos la mejoría de la infraestructura, la ampliación de la infraestructura de todas las unidades militares. Nos permite dotarlos de equipos. Siempre tenemos que decir modestamente, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a hacer mucho con poco. Y con un nivel modesto de vida y de trabajo, hacer maravillas con la moral, la disciplina y la inteligencia de nuestra Fuerza Armada. El gobierno militar de calle nos permite ajustar cómo están las unidades, cómo está la disciplina, cómo está el despliegue de fuerza, que es la esencia vital de existencia de nuestra Fuerza Armada. Cómo está la doctrina, cómo está la formación ideológica, política, cultural, académica de toda nuestra Fuerza Armada. La formación geopolítica, estratégica, el entrenamiento, el despliegue en el terreno, y también el gobierno de eficiencia militar en la calle nos tiene que llevar a ir ajustando el despliegue de nuestros equipos militares de manera perfecta, con una estrategia perfecta. Y ustedes saben que venimos trabajando en eso, en el alto mando militar, con los jefes de las redes, para hacer inexpugnable a Venezuela, que nadie se piense algún día que se pueda meter por aire en Venezuela, que lo paguen bien caro. Nosotros tenemos que configurar, como lo estamos configurando, la defensa antiaérea más poderosa e inexpugnable que jamás haya existido en estas tierras americanas. Venezuela, inexpugnable. ¿Para qué? Para garantizar la paz a
los débiles nadie los respeta en este mundo, ¿no? Arrodíllese al imperio para ver si lo va a respetar. Aquí se respeta a los firmes, a los leales, a los fuertes, a los valientes, a los que están unidos, a los que representan sus raíces con dignidad, a los que son capaces de recoger la identidad de los gigantes de la historia para traerlos vivos al presente. Esos son los que son respetados en esta época. Más nadie se respeta en esta época. Que nos respeten, así seamos chiquitos. Chiquitos pero cumplidores, dice. Seamos cumplidores, que nos respeten. Que nos respeten. Bueno, nos respetan, déjenme decirlo. Pero que cada vez nos respeten más. Como decía el comandante, 3 líneas que quise traer aquí. 3 líneas. Almirante en jefa, general en jefe. 3 líneas. Compañeros militares, compañeras. El gigante Hugo Chávez nos decía exactamente lo siguiente, el 2 de febrero del año 2006, en el desfile cívico-militar en ocasión del 7º aniversario del gobierno bolivariano, en el patio de honor de la Academia Militar. Lo recuerdo como si fuera ahorita. 2 de febrero de 2006. Estábamos junto a él allí. Nuestro amado y gigante comandante y padre Hugo Chávez. Y nos decía, oído, ¿qué vigencia tiene esto? Y esto es pensamiento bolivariano puro, químicamente puro. Bolívar, pues, hablando en esta época, en el cerebro y en la voz de Hugo Chávez. Bolívar, resucitado en los tiempos, en la conciencia colectiva del pueblo. Decía el comandante, debemos seguir 3 grandes líneas estratégicas. 3. La primera, el fortalecimiento del poder militar de la nación. Somos responsables todos, compañeros. Lo más importante es que sabemos cómo. Tenemos cómo y con qué. Y además queremos. Sabemos cómo, tenemos con qué y queremos hacerlo. Poder militar de la nación para defender esta tierra. No es un poder militar para conquistar, ni atacar, ni destruir a nadie en este mundo. Nuestra Fuerza Armada es una fuerza de paz, es una fuerza libertadora. La única oportunidad que nuestros hombres en armas y mujeres en armas salieron de esta frontera para allá abajo, a Sudamérica, fue a libertar pueblo. Primera línea estratégica. Y sobre eso tenemos un plan. Hay un conjunto de decisiones, compañeros jefes de las redes, mayores generales, almirantes jefes de las redes, que están trabajándose. Ya sé que ustedes tienen la agenda de decisiones y debemos hacer una reunión muy urgente o muy rápido. Está postergada esa reunión. Así que vamos a agendarla para muy pronto, pues, quizás el martes que viene. Una reunión larga de unas 6 horas para ver la agenda de decisiones de las 7 ahora regiones de defensa integral de la patria. 7. Y ustedes sigan avanzando en todo lo que puedan. Y cuenten con todo mi apoyo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para fortalecer cada una de las 7 regiones militares de defensa integral de nuestra patria. Segunda línea, dice el comandante Chávez, la unión cívico-militar. Aquí está, pues. La revolución ahora tiene un alto mando cívico-militar. Primera vez en la historia que tenemos una dirección político-militar unida, una dirección cívico-militar unida. Y vamos a consolidar esa instancia de dirección colectiva en el sistema de dirección colectiva de la Revolución Bolivariana. Vamos a consolidarlo en todos sus aspectos. Para nosotros irradiar a lo largo y ancho del cuerpo de la República la unión cívico-militar más profunda aún de la que tenemos.
con el pueblo, convocar al pueblo, juntos. Uno se alegra mucho, por ejemplo, cuando desfilas militares, una vez que, de acuerdo a la ley, pasa a lo que ustedes conocen, la honrosa situación de retiro, que realmente no es un retiro, surgen líderes militares de la calidad humana, política, de la capacidad de gobierno, como nuestro general en jefe Mata Figueroa, hoy gobernador del estado de Nueva Esparta. O como nuestro mayor general Wilmer Barrientos, ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República y del seguimiento de las obras de gobierno y del despacho de la Presidencia. ¿Verdad? O el general en jefe Rangel Silva, gobernador del estado Trujillo. Uno se emociona porque ustedes son una escuela moral, ética, de liderazgo, de disciplina, democrática, humanista, bolivariana. Y Chávez levantó el espíritu de liderazgo militar como un elemento positivo. Por eso cuando la derecha los ataca injustamente, brutalmente los ataca, que el militarismo, se referirán al militarismo de derecha, fascista, pinochetista, pero nosotros ni hemos sido, ni somos, ni seremos jamás herederos del militarismo pinochetista. Nosotros somos herederos del pensamiento y la práctica militar de Hugo Chávez Frías, de Omar Torrijos, de Velasco Alvarado, de Simón Bolívar, del gran mariscal de Ayacucho. Si quieren hablar de militarismo, hablen de militarismo revolucionario, humanista, democrático, independentista. El militarismo que ellos se refieren es el pinochetista que ellos representan, de la Cuarta República, que utilizaba la Fuerza Armada como fuerza de ocupación interna. El militarismo pinochetista de la Plaza Altamira, ahí está como ellos usan a la gente. Quien tenga ojos, como decía el comandante Chávez, que vea bien. Quien tenga corazón, que sienta el latir de una patria que está viva y con ganas de seguir viviendo y de seguir creciendo. Así que unión cívico-militar, compañeros, estrecha unión cívico-militar. Además es un aprendizaje mutuo. ¿Cuánto aprendemos nosotros? Los que venimos de filas populares, civiles, ¿verdad? De la disciplina, de la organización. ¿Cuánto aprendemos a diario? De la estrategia militar, del liderazgo. ¿Cuánto aprendemos? Todos los días. Y estoy seguro cuánto aprenden ustedes del tema del liderazgo social, de la comunicación con los consejos comunales, con las comunas. ¿Cuánto se alimentan ustedes de amor del pueblo cuando van a un barrio, a un caserío, a una escuela, a un liceo? Yo les propuse al almirante en jefa que apenas arranque ahorita las clases, coordinemos para que ustedes hagan gobierno militar de calle en los liceos, todos los liceos de todos los estados, para que ustedes le enseñen la historia militar gloriosa de Venezuela a todos los muchachos de cuarto y quinto año para empezar. Y ustedes vean en esos muchachos y estimulen a esos muchachos el amor a la Fuerza Armada, a la historia gloriosa militar de la República. Vayan, desde los jefes de las redes que están aquí, desde los jefes y jefas de nuestra Fuerza Armada. Vayan a ver a los muchachos. Cuánto se alimenta uno de amor, de inteligencia. Cuánto se conecta uno con la verdad allí. Ahí sí provoca enchufarse. Ahí sí provoca ser enchufado. Enchufado al amor del pueblo, a la inteligencia de la juventud, enchufado a las esperanzas. Ese es el enchufe que vale. No otros, que no viene al caso nombrar aquí. Ellos gozan mucho con algunas cosas que yo digo, ¿no? Anoche y hoy gozaron de lo lindo. Se emocionan, les da de entera a alguno de ellos. De la derecha, ¿no? Saben que ellos tienen sus cosas. Entonces, queridos compañeros, tercera línea. La incorporación masiva del pueblo
a las tareas del pensamiento, la capacitación y el adiestramiento para la defensa nacional. Clarito estaba el comandante Chávez. Y sencillo, ¿verdad? Una de las grandes virtudes de cuando hay un desarrollo alto y evolución del pensamiento es que se puede expresar de manera sencilla en los conceptos. Y esa es una de las grandes virtudes de Fidel Castro, de Hugo Chávez, que pueden comunicarnos en un lenguaje sencillo los temas más complejos y pueden convertir el pensamiento estratégico, filosófico, en cualquier área del conocimiento, en este caso en el área militar, en orientaciones y órdenes precisas para que nadie se pierda y para que todo el mundo esté orientado permanentemente. Aquí dice el comandante Chávez, leo completo, debemos seguir 3 grandes líneas estratégicas. La primera, el fortalecimiento del poder militar de la nación. La segunda, la unión cívico-militar. Y la tercera, la incorporación masiva del pueblo a las tareas del pensamiento, la capacitación y el adiestramiento para la defensa nacional. Hugo Chávez Frías. Ahí está, pues. Estamos claritos, cada vez más claritos. Y sigamos trabajando con fe en la patria, con fe en la paz, con fe en el futuro, con fe en los esfuerzos que hacemos. Problemas siempre vamos a tener. Díganme ustedes, ¿en qué etapa de la vida de la República no va a haber problemas? Y más aún cuando tenemos enemigos tan perversos. ¿A quién se le puede ocurrir sabotear una refinería? A una mente bien perversa que no ama la patria. Y está comprobado técnicamente en la investigación que un año se hizo, el saboteo a la refinería de Amuay hace un año. Lo tenemos comprobado técnicamente. Yo autorizo al ministro, vicepresidente, compañero Rafael Ramírez, para que haga una exposición completa en público y de allí saquemos una cadena nacional explicando cómo se saboteó la refinería de Amuay hace un año. Y ahora, compañeros, extraño accidente en Guaraguao. Extraño accidente anunciado por la señora María Machado en Amuay. Ustedes saben que la señora María Machado es vinculada directamente al sector fascista de ultraderecha de los neoconservadores gringos. Es tarifada, ella cobra el sueldo por ellos, toda la vida ha sido así. Ahí están las pruebas, pues. Cómo cobraba sueldo en la USAID. Jorge Rodríguez las tiene. Y las tiene Eva Gollinger. Hay que sacarlas otra vez. Y ella fue a anunciar algo que es delito. Y yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la gobernadora, extraordinaria mujer, Estela Lugo de Falcón. Hay que pedirle a la fiscalía, como ha hecho la gobernadora, una investigación contra este grupo de la derecha que anunció el fuego que hubo en Amuay y ahora acaba de anunciar que lo peor está por venir. ¿Qué puede pensar uno de una derecha que tiene esa perversidad? Así que problemas tendremos siempre y los iremos estabilizando, resolviendo, superando, y seguiremos nosotros en el rumbo de la construcción del modelo social de la revolución bolivariana, con las misiones y grandes misiones, de la estabilización y fortalecimiento de la economía, y bueno, y controlando estos locos. Nos tocó, pues. Hace 200 años a Bolívar le tocó enfrentar a Boves, que venía con un discurso de engaño y levantaba a nuestros abuelos pardos, negros, indios y mestizos contra la República naciente. Los levantaba engañados. Les decía, bueno, vengan conmigo y todo lo que encontremos en el camino es de ustedes. La perversidad más grande convertida en ese siglo fue Boves. Le tocó. Por eso tuvo que sacar la guerra a muerte, el decreto de guerra a muerte. Y la absoluta autoridad en la conducción de la guerra. Siempre respetando los principios morales del humanismo bolivariano. Ahora nos tocó 10 Boves, pues. Porque ellos tiran la piedra y esconden la mano. Ahí sale Julio Borges, pues. Julio Borges me mandó a preguntar por una vía, ¿por qué yo lo nombro tanto? Lo nombro tanto porque él es uno de los jefes de la derecha. Y todos los días le gusta salir a declarar
y a decir sus cosas. Porque este país es libre, ¿verdad? Democrático. Él fue electo democráticamente y es diputado, gracias a la Constitución. Y utilizan sus cargos para destruir la Constitución. Así es. Entonces, Julio Borges dijo, no, porque este gobierno se queja de todo y todo le echa la culpa al imperialismo. Pero si ellos están todos los días conspirando y no tienen, por lo menos no tienen un estilo distinto. Hace 11 años salía Carlos Ortega y Carmón Estanga dando la cara. Paro general llamaban. ¡Pum! Y nos quitaron la gasolina, trancaron todas las refinerías y casi las explotan. Nos quitaron la comida. Fíjense ustedes, el béisbol y todo. Durante casi un año nos afectaron la economía. Hubo pérdidas por más de 20.000 millones de dólares en la industria petrolera por culpa de ellos. Ahora es distinto. La táctica es otra. Oído, oído. Ahora la táctica es otra. Ahora ellos salen sonrienditos. Le dijeron, ponte la gorra tricolor. Habla de bolivarianismo, como hace el fascista Leopoldo López. Fascista Leopoldo López. Ay, Leopoldo López. Como hace este grupo de fascistas, pues. Sonrientes, utilizan los derechos democráticos de la Constitución y por debajo están haciendo hasta peores cosas de las que hicieron Pedro Carmón Estanga y Carlos Ortega. Atención, pues, atención. Nosotros vamos a tener ahora, exactamente en este momento, vamos entrando a una reunión del alto mando político-militar para tener el mapa clarito, tener todas las respuestas a todos los escenarios. Y la revolución, déjeme decirle, compañero, la revolución con la Constitución en la mano, sin ningún tipo de debilidad ni vacilación, lo que va a salir es en ofensiva y lo que va a salir es en lucha para consolidarse. Y todo lo que ellos están haciendo, tengan la seguridad, les vamos a salir al paso, como le hemos salido al paso al magnicidio que estaban preparando. Y si esta derecha, oído a la derecha internacional, oído a la derecha internacional, oído al gobierno de los Estados Unidos, si estos títeres que ustedes tienen aquí, de la derecha fascista, del grupete de la derecha fascista, siguen la línea de sabotear la vida de la República y pasan la línea límite que tiene cualquier república de acuerdo a su Constitución, después ustedes no se quejen. En paz y con justicia nosotros vamos a defender el derecho del pueblo venezolano a la libertad, a la independencia, a la tranquilidad, a la paz. Que no se equivoquen con nosotros, que no se equivoquen con nosotros. Nosotros vamos a defender el derecho que tiene nuestra patria a hacer y hacer. Lo vamos a defender. Nosotros quedamos aquí, pues. Ustedes saben que siempre aspiramos a que nuestro comandante Chávez trascendiera todas estas épocas. Y estábamos seguros que así iba a ser. Pero la vida nos jugó una mala pasada. Y nuestro comandante infinito, alma de esta revolución, creador de esta revolución, se nos fue muy temprano. Se nos fue antes de tiempo. Ahora nos toca a nosotros, a cada uno. Alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes, diputados, formadores de opinión, mujeres, hombres, militares, civiles. Nos toca a todos así. Así, como hermanos y hermanas, como una sola familia, salir a la defensa de la obra y el legado del gigante Hugo Chávez, que no es otra cosa, su obra y su legado, esta patria, así, miren, hermosa, miren cómo está, radiante, llena de sol, llena de vida, así, esta tierra, soberana esta tierra, que esta tierra jamás la toque la planta insolente del imperio extranjero, jamás. Aquí nació cerca,
Cipriano Castro, quien acuñó esa frase cuando llamó a todo el pueblo a defender la soberanía nacional. Yo llamo a todo el pueblo venezolano a defender el derecho a la paz, a unirnos sólidamente, a consolidar el derecho que tenemos a soberanía, a paz, a prosperidad, a progreso. Así que quiero felicitar, ya finalizando estas palabras, a ustedes, compañeros, por esta maravillosa idea de gobierno militar de calle. Y bueno, continuemos con el ejemplo que ustedes están dando y cada vez más unidos y más firmes, convencidos de que estamos en el camino de la patria, en el camino correcto. Chávez vive. Patria sigue. Hasta la victoria siempre, compañeros. Táchira, potencia informativa.